Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Continuamos hoy con esta serie de liturgia. Vamos a hablar del tema 15, vamos a hablar acerca de normas litúrgicas. Vamos a poner este programa primero en manos de nuestro Señor, porque es Él el que lo lleva, lo toma y lo pone donde Él quiere en el corazón que habita. Así que hagamos una oración pequeña en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar a esta hora del día con todos mis hermanos. Queremos poner este programa bajo tu manto protector y que derrames el Espíritu Santo donde tú sabes que debe anidar. Bendito y alabado seas, Señor. Amén. Para hacer un resumen un poco del programa anterior, nos quedamos con una idea que quiero recalcar. Al terminar el programa anterior, el taller número 14, dijimos que el amor se nota. Y si no se nota, dijimos que es demasiado débil. Entonces, partiendo de este concepto, tanto los gestos como las actitudes que nosotros tenemos que tener a lo largo de la liturgia, tenemos que hacerla con dignidad, tenemos que hacerla con auténticos, ser verdaderos. Tenemos que sentirlo como lo que es, como algo sagrado. No tenemos que ser sin fingimientos, sin teatralidades. Y no tenemos que caer tampoco en extremos de la rigidez ni del sentimentalismo. O sea, es algo que tenemos que vivir básicamente de una forma auténtica y con amor. Eso es el concepto de todo. Partiendo de esto, vamos a ver hoy un poco de lo que son las normas litúrgicas. Y aquí vienen varias preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿son necesarias las normas litúrgicas? No basta con ser espontáneo, por ejemplo, en la liturgia. No es suficiente con ser creativo, podríamos preguntarnos. No basta solo con hablar de Dios. Esas son unas preguntas que eventualmente nos podríamos hacer o alguna vez nos hemos hecho. Ahora bien, básicamente todo lo que hemos dicho de estas preguntas es importante cuando se habla de Dios, pero no es suficiente. O sea, recordemos que el cuerpo místico de Dios, es decir, ¿qué podemos decir? La cabeza del cuerpo místico es Dios mismo, y los miembros de ese cuerpo místico es la iglesia. Entonces, hacemos nosotros un solo momento, una sola celebración en la liturgia. Todas las celebraciones litúrgicas deben de ser y son hechas por obra de Cristo sacerdote. Ojo con eso, Cristo sacerdote es el que hace todo esto. Y de su cuerpo, o sea, Jesús como sacerdote, como Cristo como sacerdote, entrega su cuerpo y este momento es una acción sagrada por excelencia. Es el momento culmen para nosotros los católicos. Entonces, la reglamentación de la Sagrada Liturgia es competencia única y exclusivamente eclesiástica. O sea, es decir, que la autoridad de la liturgia reside en la sede apostólica y en la medida que determina la ley en el obispo. Eso lo dice el Sacrosanctum Concilium en el capítulo 22, versículo 1. Ahí está más o menos contenido todo lo que hemos estado hablando. Entonces, por lo mismo dice ese mismo documento que nadie, aunque sea sacerdote, puede quitar o cambiar la liturgia, cosa alguna, por iniciativa propia. Eso lo dice el Sacramentum Concilium en el capítulo 22, versículo 22, número 3. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, quiere decir que la liturgia, la Eucaristía ya tiene un orden establecido. No podemos modificar ese orden a antojo del sacerdote, de cualquiera. Tiene que venir un orden determinado para esto. Y recordemos que la cumbre de la liturgia es precisamente la celebración de la Eucaristía. Leamos un poco para irnos sentando en este concepto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 13, la palabra del Señor nos dice: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido el único Espíritu.
palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, con esta base de que todos formamos parte de un solo cuerpo, que es lo que se conoce como el cuerpo místico del Señor, entonces somos una sola comunidad unidas a la cabeza que es Cristo y nosotros somos la iglesia. Entonces viene la pregunta y nos podemos decir, bueno, ¿qué utilidad tienen las normas litúrgicas? Bueno, básicamente son dos aspectos bien interesantes. Primero, sirven para expresar y proteger el misterio eucarístico. Esas normas expresan y protegen lo que es el misterio de la Eucaristía como tal. Y luego, segundo elemento, es que sirven para manifestar que es la iglesia quien celebra este sacrificio y sacramento. La iglesia es la que está designada a celebrar este sacrificio y este sacramento. Ahora, su santidad San Juan Pablo II, el 17 de abril del 2003, en su carta encíclica Ecclesia Eucaristía, decía lo siguiente. Primero decía, siento el deber de hacer una auténtica llamada de atención para que se observen con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística. Y segundo decía, la liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad en que se celebran los misterios. ¿Qué pasa con eso? Bueno, básicamente pasa que el sacerdote que celebra fielmente la misa, según las normas litúrgicas, y la comunidad que se adecua a ellas demuestra de manera silenciosa demuestra su amor por la iglesia. Esto nos quiere decir el Papa, el que fue Papa San Juan Pablo II en su momento. Entonces, básicamente a nadie es permitido infravalorar el misterio confiado a la iglesia, porque esto es demasiado grande como para que, por ejemplo, cualquiera puede adaptarlo a su conveniencia. O sea, no es que vamos a estar adaptando lo que hemos estado viendo a conveniencia de cada quien. Entonces, basado en eso, en lo que dijo el Papa San Juan Pablo II en su momento, el 23 de abril del 2004, siguiendo la indicación de él, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emite lo que se llama la Instrucción Redemptionis Sacramentum sobre las cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Recordemos que en ese momento había diferentes movimientos donde querían hacer ciertas modificaciones a las cosas de liturgia. Venía algo de la teología de la liberación y todo eso, pero no nos vamos a meter en eso. Básicamente lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II es que la observancia de las normas que han sido dadas por la autoridad de la Iglesia exige que nosotros nos concentremos tanto en mente y en nuestra voz, en las acciones externas y en la intención del corazón. Ahí se debe resumir todo. Tenemos que ser auténticos en lo que estamos celebrando. Pongamos un poco de la lectura de lo que nos dice la palabra de Dios para entender esto. Bueno, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 27 al 29, nos dice lo siguiente. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar está lo que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la existencia material, la administración de la iglesia y en los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿O todos maestros? ¿Pueden todos obrar milagros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, básicamente lo que nos dice la lectura es que cada quien tiene su lugar dentro de la iglesia y, claro, dentro de la liturgia, y cada quien debemos de respetar el lugar que estamos haciéndolo y debemos de ser de una forma adecuada, digna, respetuosa, con el corazón y de forma auténtica. Eso es lo que nos quiere decir en eso. Entonces, básicamente, lo que se pretende con estas normas litúrgicas es evitar abusos de la liturgia. Hablemos de algunos, pongamos algunos ejemplos para aclarar más el tema. Bueno, los cometidos por un falso concepto de libertad, por ejemplo. O sea, si nosotros decimos, no, yo no me confieso porque yo lo hago ante el Señor. O sea, es un sacramento que dice que la confesión tiene que hacerse a un ministro
ya a un sacerdote que ha sido para eso. Entonces, no podemos pasar esa parte solo porque a mí no me gusta. ¿Qué otro abuso podemos hablar? Bueno, los abusos cometidos por la ignorancia. O sea, lo que pasa es que si no conocemos la liturgia, no la vamos a apreciar en su magnitud. Entonces, podemos cometer abusos como, por ejemplo, en el simple hecho de entrar comiéndola a una misa, por decir algún ejemplo, o comiendo chicle, por ejemplo. O sea, estamos irrespetando el momento tan sagrado con el que tenemos. ¿Qué otro abuso podemos decir? Bueno, los abusos por actos arbitrarios, como por ejemplo cambiar las especies eucarísticas. Hubo una tendencia en un momento desde que la hostia se tendió a cambiar por el pan. Entonces eso tiene que ser bien regulado. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles. ¿De qué más estamos hablando? Bueno, los cometidos por ausencia de fe, como pensar, por ejemplo, que la Eucaristía es un pedazo de pan. Una vez tuvimos una experiencia de unos niños que estaban haciendo la primera comunión y quizás el catecista no les había explicado a profundidad qué era la hostia, y cuando se le preguntó a este niño, ¿y qué hiciste? Comí un pedazo de galleta que me dio el sacerdote. O sea, hasta eso podemos llegar porque desconocemos o no nos han explicado adecuadamente lo que es la fe como tal y lo que es la Eucaristía. ¿Qué otros abusos? Bueno, los abusos por aquellos que crean confusiones de doctrina, o sea, nos pueden engañar o nos pueden cambiar o nos pueden hacer dudar, como por ejemplo que nos digan, bueno, ¿y cómo es que ustedes saben que en esa hostia está el cuerpo del Señor? O sea, si no tenemos fe, si no pasamos del signo al símbolo, pues nos van a meter dudas y ahí podemos estar pensando cosas que definitivamente no son. Entonces, la institución Redentor y Sacramento trata básicamente de la ordenación de la Sagrada Liturgia, la participación de los fieles en la celebración eucarística, la celebración correcta de la misa, la Sagrada Comunión, otros aspectos que tienen que ver con la Eucaristía, la reserva de la Eucaristía y el culto fuera de la misa, cómo se hace, los ministerios extraordinarios de los fieles laicos, por ejemplo, y los remedios por abuso de la Eucaristía. Todo eso trata esa encíclica, que es bien interesante. Si se fijan, hemos venido desarrollando básicamente a lo largo de este curso un poco de lo que habla esta instrucción. Entonces, quizás quisiera detenerme un poquito en lo que son los ministerios extraordinarios de los fieles laicos y los remedios por el abuso de la Eucaristía. Cosa pequeña, no vamos a ahondar mucho porque esto da para un tema un poco más largo, más extenso, y es un taller solamente para hablar de esto, sino que quiero dejar pinceladas para que más adelante probablemente podamos hablar un poco de esto. ¿De qué podemos hablar de los ministerios extraordinarios de los fieles laicos? Bueno, acá se verán las funciones extraordinarias confiadas a los fieles laicos. Específicamente, por ejemplo, cuando no hay suficientes sacerdotes o diáconos. ¿De qué podemos estar hablando? Bueno, primero hagamos una lectura para poner esto en contexto. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 6, nos dice la palabra del Señor: ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Es una carta escrita en el interior de las personas, pero que todos pueden leer y entender. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumentos, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Por eso nos sentimos seguros de Dios gracias a Cristo. ¿Cómo podemos atribuirnos algo a nosotros mismos? Nuestra capacidad nos viene de Dios. Incluso nos ha hecho encargados de una nueva alianza, que ya no es cosa de escrito, sino del Espíritu. Porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasa con eso? Bueno, es importante comprender que el sacerdocio ministerial no puede sustituir en ningún modo. Es decir, no se puede sustituir el sacerdocio ministerial. Es decir, si falta el sacerdote, no puede haber misa. Eso hay que tenerlo bien presente. Si no hay sacerdote, no hay misa. Solo el sacerdote válidamente ordenado es un ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando en persona de Cristo. El sacerdote consagrado actúa
en persona de Cristo en el momento de la Eucaristía. Nadie lo puede hacer, nadie lo puede sustituir si no ha sido sacramentado para ese fin. Entonces, cuando hay alguna necesidad ante la falta de sacerdotes, algunos fieles laicos pueden suplir ciertas tareas litúrgicas conforme a lo dispuesto de la Iglesia. Algunas tareas. Esos fieles laicos son llamados y designados para desempeñar, por ejemplo, diversas tareas de diferente importancia y deben ser fortalecidos por la gracia del Señor. O sea, nunca es lícito, por ejemplo, que los laicos asuman funciones o las vestiduras de un diácono o de un sacerdote, o que hagan los ritos con vestiduras similares. Eso no es permitido. Ojo, eso no es permitido. Repito, únicamente el sacerdote puede dar misa. Los fieles laicos no. ¿De qué ministerios extraordinarios podemos citar? Bueno, el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, los predicadores, por ejemplo, la predicación, los delegados de la palabra, el diácono permanente, etc. Todos estos ministerios son apoyo al sacerdote, por lo tanto deben de ser dirigidos y guiados por el sacerdote. O sea, no van a actuar de forma independiente, sino que el sacerdote los va a dirigir dentro de su diócesis. Entonces deben de ser preparados, deben de ser asistidos oportunamente, deben ser designados y sobre todo deben ser enviados adecuadamente por el sacerdote. O sea, no es solo que ellos van y yo diga voy a ir a tal lado, no, tienen que ser enviados por el sacerdote. Entonces su función es por un determinado periodo que debe ser renovado al finalizar ese periodo. En el caso de los predicadores, deben de contar, por ejemplo, con la autorización respectiva coordinada directamente con el sacerdote de la diócesis donde él se requiera y donde él va a ser enviado a hacer alguna prédica, por ejemplo. El envío definitivamente tiene referencia bíblica. Leamos. Primera, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 1 al 3, habla del envío. Oigamos. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él, a todas las ciudades y lugares donde debían ir. Les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como cordero en medio de lobos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como ven, el envío es algo bíblico, es algo que ahí está y que debe de ser hecho antes de nosotros ir a hacer alguna actividad. Entonces, los ministros extraordinarios tenemos que prepararnos, o sea, todos esos hay que prepararse adecuadamente. Ahora bien, hay algunos remedios por abusos de la Eucaristía. Sí, los remedios básicamente se refieren a las soluciones canónicas a los abusos contra la Sagrada Eucaristía, ya sea por parte del sacerdote o de los fieles laicos. Los dos pueden cometer abusos en la Eucaristía. Entonces, cuando se comete un abuso en la celebración de la Sagrada Liturgia, verdaderamente se realiza una falsificación de la liturgia católica. Si hay algún abuso en esa celebración, básicamente estamos no asistiendo a una litúrgica adecuada, sino que a una falsa liturgia. Santo Tomás de Aquino escribió sobre esto y decía, incurre en el vicio de falsedad quien de parte de la Iglesia ofrece el culto a Dios, contrariamente a la forma establecida por la autoridad divina de la Iglesia y sus costumbres. Entonces, el remedio principal a largo plazo de una formación adecuada tiene que ser una formación adecuada, una instrucción adecuada y una fe sólida. Ante abusos hay que hay que poner muy preparado con la gente que está sirviendo la iglesia. Entonces, una formación bíblica y litúrgica del pueblo de Dios, de pastores, de los fieles, el modo que la fe y la disciplina de la iglesia, en lo que se refiere a la Sagrada Litúrgica, deben de ser presentadas en una forma adecuada, deben de ser comprendidas adecuadamente para no cometer abusos, ya sea por ignorancia o porque queremos cometerlo. Por eso es que hemos hecho este curso de liturgia, precisamente para tratar de aclarar un poco los conceptos y diferentes criterios que se tienen. Ahora bien, San Pablo lo dijo muy claro
Lo dijo muy claro en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Fíjense lo que dice, y con esto vamos a ir cerrando con esta lectura para que meditemos un poco. Dice San Pablo: te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles para captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso, debes estar siempre alerta, no hagas caso de tus propias penas, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Yo por mi parte, estoy llegando al fin y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Apresúrate a venir a mí lo antes posible, pues Demas me ha abandonado, estaba pegado a este mundo y ha vuelto a Tesalónica. Crescense se ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un mensaje de San Pablo, pueden leerlo despacio. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Y esta se da casi al final del ministerio de San Pablo y nos deja básicamente muy claro todo lo que él sufrió. Entonces, los invito a que se queden con esta reflexión y que vean el porqué y la razón de que nosotros los católicos debemos tener un adecuado conocimiento de lo que es la liturgia. Nos vamos a quedar aquí en este programa y nos vamos a, en el último programa que viene, que es el final del curso de liturgia, vamos a tratar de hacer un resumen general de todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Así que nos quedamos aquí y siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria: que viva Jesús, María y José, para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía.